Existe un área en el planeta Tierra que durante años fue sinónimo de un lugar misterioso, donde ocurren fenómenos extraños y desaparecen barcos y aviones. Este lugar es el Triángulo de las Bermudas, una región que durante décadas ha desafiado la lógica y ha alimentado teorías que van desde lo absurdo hasta lo aterrador. Por más que algunas de estas historias puedan parecer exageradas e incluso fantasiosas, en 1945, 5 aviones de la Marina de los Estados Unidos entraron en esta zona para un simple entrenamiento y nunca más regresaron. Y lo más extraño es que el avión de rescate enviado para buscarlos también desapareció. No se dejó ninguna pista y hasta hoy no se ha encontrado absolutamente nada de esos 6 aviones. ¿Qué sucede realmente en este pedazo del océano? ¿Un fenómeno natural o algo que está mucho más allá de nuestra comprensión? El Triángulo de las Bermudas. Un nombre que a lo largo de las décadas pasó de ser simples coordenadas marítimas a sinónimo de desapariciones inexplicables. Ubicado entre Miami, Puerto Rico y la isla de Bermudas, este tramo del Atlántico Norte se hizo conocido por una secuencia de eventos tan extraños que la ciencia hasta hoy lucha por explicar. ¿Pero de dónde surgió esta fama? El término Triángulo de las Bermudas fue popularizado por primera vez en 1964 por el escritor Vincent Gaddis en un artículo publicado en la revista Argosy. En el texto, Gaddis ya señalaba la región como escenario de misteriosas desapariciones de barcos y aviones. La idea rápidamente cobró fuerza y fue amplificada por otros autores, como Charles Berlitz, quien en 1974 lanzó el éxito de ventas El Triángulo de las Bermudas, ayudando a consolidar el mito en el imaginario popular. Pero los relatos sobre este lugar maldito son mucho más antiguos. Ya en 1918, el USS Cyclops, un gigantesco barco de la Armada de los Estados Unidos, desapareció con 306 personas a bordo sin emitir ninguna señal de socorro. Ningún pedazo de la embarcación fue encontrado hasta hoy. En 1948 fue el turno del Star Tiger, un avión británico que se esfumó durante un vuelo de Inglaterra a las Bermudas, con 31 pasajeros a bordo. Y solo un año después otro avión similar, el Star Ariel, desapareció sin dejar rastro en la misma ruta. La lista continúa con yates encontrados a la deriva, aviones sin señal de avería y desapariciones a plena luz del día, bajo cielo despejado. Lo que hace todo aún más intrigante son los relatos de anomalías, brújulas que dejan de funcionar, instrumentos que fallan sin motivo aparente, alteraciones climáticas repentinas y áreas de silencio en la radio. Para algunos esto es solo coincidencia. Para otros es una señal de que algo mucho mayor está en juego. La ciencia señala fallas humanas, cambios climáticos impredecibles e incluso burbujas de metano como posibles explicaciones. Pero nada de esto logra justificar el patrón consistente de desapariciones en esa área específica del planeta. Y es precisamente dentro de este triángulo donde, el 5 de diciembre de 1945, un grupo de 5 aviones de la Armada de los Estados Unidos despegó para una misión de rutina. Era solo un ejercicio de entrenamiento, pero horas después desaparecieron sin dejar rastros, siendo hasta hoy un misterio que nunca fue resuelto. El 5 de diciembre de 1945, pocas semanas después del fin oficial de la Segunda Guerra Mundial, 5 aviones TBM Avenger de la Marina de los Estados Unidos despegaron de la base aérea de Fort Lauderdale, en Florida. Era una misión rutinaria de entrenamiento conocida como Vuelo 19. El ejercicio consistía en volar hacia el este, practicar lanzamientos de bombas simuladas, seguir hacia el norte sobre Gran Bahama y entonces retornar al punto de origen completando un triángulo de navegación. El tiempo estaba estable, sin cualquier alerta de mal tiempo. Cada avión tenía combustible para más de 5 horas de vuelo. Al frente de la formación, el teniente Charles C. Taylor, un piloto experimentado con más de 2.500 horas de vuelo. En total, 14 hombres estaban a bordo. Todo indicaba que sería solo otra misión de rutina, pero nada saldría como lo planeado. Poco después de las 15 horas, menos de una hora después del despegue, surgieron las primeras señales de que algo estaba mal. Taylor comunicó por radio que su brújula había fallado. Dijo que ya no podía ver tierra firme y creía estar volando sobre los Everglades, región pantanosa de Florida, pero estaba equivocado. El escuadrón ya había cruzado la línea de la costa y se encontraba sobre el océano Atlántico. A partir de allí, los mensajes comenzaron a volverse más confusos. La torre intentaba orientar a los pilotos, pero la señal era débil y las respuestas de Taylor inconexas. Otros pilotos del grupo percibieron que algo estaba mal. Las posiciones reportadas por Taylor no tenían sentido. Uno de ellos llegó a sugerir por radio que regresaran hacia el oeste.
Si volamos hacia el oeste, llegamos a casa. Pero nadie lo siguió. Taylor, creyendo estar al sur de Florida, insistía en volar hacia el este, lo que los llevaba aún más hacia el océano. El clima de incertidumbre aumentaba a cada minuto. Decisiones contradictorias, voces tensas, pilotos experimentados completamente desorientados. ¿Cómo un escuadrón entero puede perderse así, incluso con experiencia, instrumentos y entrenamiento? Las transmisiones captadas revelan la desesperación creciente. Taylor decía: No sabemos dónde estamos. El océano no está como debería. Otro piloto respondió: Todo está mal, todo parece extraño, hasta el océano. Taylor insistía: Mantengan la formación. Vamos a girar hacia el norte y luego hacia el este de nuevo. La duda era constante. Si la brújula principal estaba fallando y la de reserva tampoco funcionaba correctamente, cualquier elección era un riesgo, y a cada nuevo comando se alejaban aún más de la costa. A las 18:04 fue registrada la última transmisión del vuelo 19. Una voz dijo que Taylor estaba desorientado y había pasado el mando. Indicó una ubicación de 225.000 millas al noreste de la base aérea, y sus últimas palabras fueron extrañas y confusas. No conseguimos encontrar el oeste. Parece que estamos entrando en agua blanca. La frase era extraña. ¿Agua blanca? ¿Espuma oceánica? ¿Nubes densas? No se sabe con certeza lo que quiso decir. Algunas versiones sugieren que los aviones intentaron un aterrizaje forzoso en el mar, con poco combustible y ya sin luz. Después de eso, silencio absoluto. Ninguna nueva transmisión, ninguna señal de socorro, ninguna respuesta. A las 19:27, un avión PBM Mariner fue enviado para buscar al escuadrón desaparecido justo después del último contacto con la tripulación del vuelo 19. El modelo del avión de rescate era potente, con 2 motores, capaz de patrullar largas distancias y realizar amerizajes. A bordo, 13 tripulantes altamente entrenados, especialistas en operaciones de rescate en condiciones adversas. Despegaron de la estación aérea naval de Banana River, en la costa este de Florida, en dirección a la última posición estimada del escuadrón, pero solo 20 minutos después del despegue, esta aeronave también desapareció de los radares. Un buque mercante llamado SS Gaines Mills navegaba en las proximidades y su tripulación relató haber visto una enorme bola de fuego en el cielo seguida de una columna de humo denso. Pocos minutos después, un fuerte olor a gasolina se extendió por la embarcación. El capitán registró el incidente en el diario de a bordo y notificó a la guardia costera. La descripción coincidía con la ruta del PBM Mariner. Era como si el avión hubiera explotado en pleno vuelo. En los días siguientes, más de 300 aviones y embarcaciones participaron en la mayor operación de búsqueda realizada hasta entonces. Se cubrieron más de 250.000 millas cuadradas del océano, pero nada fue encontrado. Ni un pedazo de fuselaje, ni una mancha de aceite. Ningún cuerpo, absolutamente nada fue encontrado. Las familias presionaban por respuestas. La prensa acompañaba cada movimiento. El país entero quería entender lo que había sucedido. Pero el Triángulo de las Bermudas parecía haber tragado los aviones hacia el océano. La Marina de los Estados Unidos condujo una investigación extensa. El informe inicial, con más de 500 páginas, concluyó que la causa de la desaparición era desconocida. Pero después de presiones de la familia del teniente Taylor, el texto fue revisado. La nueva versión atribuía la culpa a error del piloto. La justificación era que Taylor había insistido en volar en la dirección equivocada. Sin embargo, un detalle curioso. Según los registros, la brújula de reserva de Taylor ya había presentado defectos en misiones anteriores. ¿Será que la culpa era realmente de Taylor, un problema técnico del avión? ¿O algo más siniestro sucedió aquel día? Otro hecho extraño fue que el avión de rescate explotó en el aire. La explicación oficial fue una falla estructural combinada con fuga de combustible y acumulación de vapores altamente inflamables, algo que ya era conocido en los modelos Mariner. Pero aunque esta hipótesis sea plausible desde el punto de vista técnico, no responde a una cuestión esencial. ¿Dónde fueron a parar los restos? Así como los 5 aviones del vuelo 19, el PBM Mariner simplemente desapareció. Ningún vestigio fue encontrado. El avión de rescate se desvaneció sin emitir cualquier pedido de socorro. Entre el último mensaje y la desaparición, pasaron menos de 60 segundos. Ni siquiera los equipos más modernos de sonar utilizados en las décadas siguientes localizaron vestigios. Es como si los 2 casos hubieran sido borrados de la realidad. ¿Cómo puede un escuadrón entero, más un avión de rescate, desaparecer sin dejar un solo rastro? Cuando una aeronave cae, deja señales. Una pieza flota,
un cuerpo aparece. Algo resiste. El vuelo 19 estaba perdido y los 5 aviones podrían estar en un área diferente de donde fueron buscados. Tal vez por eso nada fue encontrado, pero el avión de rescate acababa de despegar. Su ruta era conocida y fue visto explotando antes del supuesto accidente, y aún así, nada fue encontrado. Todo esto no tiene sentido y por eso aún hoy se crean teorías sobre el caso. Cuando las búsquedas no arrojaron respuestas y los informes oficiales no lograron presentar una explicación satisfactoria, el espacio dejado por el silencio fue llenado por algo inevitable: las teorías. Algunas intentan apoyarse en la lógica y la ciencia, otras se sumergen directamente en lo inexplicable, pero todas comparten el mismo punto de partida: la desaparición simultánea de 6 aeronaves sin rastros en un área marcada por misterios históricos. ¿Cómo explicar algo así? La primera línea de razonamiento parte de lo más obvio: error humano. La Armada de los Estados Unidos, después de una intensa investigación, llegó a la conclusión de que el comandante Charles Taylor cometió un error de navegación. La hipótesis es que confundió las islas de las Bahamas con los Everglades de Florida, creyendo estar sobre tierra cuando en realidad sobrevolaba el mar abierto. Con las brújulas supuestamente defectuosas y con la visibilidad limitada, Taylor habría dirigido al escuadrón aún más hacia el este, llevando a los aviones hacia el Océano Atlántico, lejos de cualquier posibilidad de rescate. Es una explicación coherente pero con fallas. ¿Por qué entonces otros pilotos del grupo también parecían confusos? ¿Por qué nadie contradijo directamente al comandante, incluso cuando sabían que estaban volando en la dirección equivocada? Otras teorías más técnicas involucran anomalías magnéticas. El Triángulo de las Bermudas es una de las pocas regiones de la Tierra donde el norte magnético y el norte geográfico se alinean temporalmente, lo que puede interferir en equipos de navegación. Es posible que, sumado a la interferencia atmosférica, las brújulas hayan fallado de hecho, no por defecto, sino por influencia externa real. Esta teoría es reforzada por relatos de otros pilotos a lo largo de las décadas que dicen haber sentido desorientación o haber visto instrumentos presentando errores extraños en la misma región. ¿Sería el triángulo un tipo de zona de distorsión natural, donde la tecnología humana simplemente pierde el control? Pero cuando ninguna explicación racional es suficiente, el imaginario popular entra en escena. Existen teorías más especulativas que ganaron fuerza con el tiempo: portales interdimensionales, vórtices temporales, interferencia alienígena. Algunos sugieren que el área es un punto de entrada a otra realidad, donde el tiempo y el espacio funcionan de manera diferente. Otros van más allá y dicen que el vuelo 19 no se estrelló. Fue llevado engullido por algo más allá de la comprensión humana. Aunque parezca fantasioso, hay un motivo para que estas teorías ganen tracción. No hay mejor explicación. Cuando la lógica falla, el misterio abre espacio para lo imposible. Hay incluso quienes hablan de encubrimiento militar. La Segunda Guerra Mundial había terminado hacía pocos meses. El clima de tensión entre potencias aún era alto. El uso de tecnologías experimentales era común. Algunos investigadores sugieren que los aviones podrían haber estado probando equipos secretos, como radares, armas o motores no convencionales, y que algo salió mal. La desaparición en ese escenario habría sido encubierta para evitar exposición pública o un escándalo militar. Incluso, el propio informe de la Armada fue modificado. Primero indicaba causa desconocida. Después, por presión de la familia, apuntó error del piloto. ¿Por qué ese cambio repentino? Sea cual sea la explicación, falla humana, fenómeno natural o intervención de fuerzas más allá de nuestra comprensión, una verdad permanece. Ningún resto fue encontrado. Ni cuerpos, ni fuselajes, ni manchas de aceite, ni una mínima señal, absolutamente nada fue encontrado. El silencio absoluto del vuelo 19 y del avión de rescate permanece como uno de los mayores enigmas de la aviación mundial. Y quizás la pregunta más inquietante de todas sea esta: ¿cuántos otros casos fueron silenciados antes de que tuviéramos la oportunidad de saber? ¿Por qué ocurren tantas desapariciones en el Triángulo de las Bermudas? La respuesta, aunque muchos desearían que fuera extraordinaria, puede residir en factores mucho más terrenales de lo que imaginamos. La geografía de la región es uno de los primeros elementos a considerar. El Triángulo de las Bermudas está ubicado en una de las rutas marítimas y aéreas más transitadas del mundo. Cientos de aviones y embarcaciones cruzan el lugar diariamente, lo que estadísticamente aumenta la probabilidad de accidentes, fallas mecánicas e imprevistos naturales. Cuanto más tráfico, mayor el riesgo, y mayor también el número de historias que acaban generando mitos. Pero no es solo eso. El clima de la región es notoriamente inestable.
Corrientes cálidas provenientes del Golfo de México chocan con masas de aire más frías del Atlántico, generando tormentas tropicales repentinas, cambios bruscos de visibilidad y turbulencias violentas. Relámpagos, granizo y vientos de alta velocidad pueden aparecer sin mucho aviso. Incluso pilotos experimentados pueden ser sorprendidos. En alta mar, estas mismas condiciones crean olas gigantes y remolinos. La combinación de factores naturales con el error humano, como desorientación, falla de comunicación o decisiones precipitadas, puede transformar una misión de rutina en una tragedia inexplicable. Otro punto crítico es la enorme dificultad de las búsquedas en mar abierto. El océano es vasto, profundo e implacable. En caso de caída, los restos pueden hundirse en segundos, ser arrastrados por corrientes o simplemente fragmentarse. Algunos barcos se hunden sin siquiera emitir una llamada de socorro. Los aviones desaparecen sin dejar señal en los radares. Y cuando esto ocurre en una zona como el Triángulo, el imaginario colectivo ya está preparado para llenar los vacíos con teorías y no con evidencias. Al final, incluso con explicaciones plausibles, el misterio permanece. ¿Qué sucedió realmente con el vuelo 19? ¿Cómo es posible que 6 aviones y 27 personas simplemente desaparezcan de esa manera? Cuando los hechos no explican la realidad, solo nos queda lo inexplicable. Y para ti, ¿qué sucedió ese día? Escribe en los comentarios, me gustaría saber tu opinión. Si te gustan los casos reales envueltos en misterio, suscríbete a nuestro canal. Cada semana te traemos videos interesantes como este. Ahora en tu pantalla está apareciendo el video que hicimos sobre el misterioso caso de D.B. Cooper, el hombre que secuestró un avión, saltó en medio de la noche y nunca más fue visto. ¿Será que después de décadas este caso finalmente tendrá una solución? Haz clic en el video y descúbrelo.